Muy bien, bienvenidos nuevamente a Un Café con el Pastor. Este jueves, como ustedes saben, estamos viendo la serie de propósitos divinos. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para nosotros? Y vamos a iniciar leyendo Lucas en el capítulo 2, verso 41, a partir del verso 41. Lo voy a compartir aquí en la pantalla. Ok, aquí está Lucas 2:41. Ahí empezamos. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le escuchaban se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Cuando le vieron sus padres, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Amén. Padre, muchas gracias por esta buena palabra que tú tienes para todos nosotros. Muchas gracias por la revelación de tu palabra que tienes siempre. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga esta revelación al espíritu de cada persona y genere cambios en la vida de cada uno de los que puedan escuchar esta plática en el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes saben, en Un Café con el Pastor todos pueden participar. Todos pueden levantar su manita virtual y les damos el uso de la palabra, ya sea para preguntar, hacer algún comentario acerca de lo que estamos hablando, ¿ok? Así es que estamos ahí pendientes de si ustedes levantan esa manita virtual. Bien, como ustedes pudieron leer en esta porción de la palabra que acabamos de ver, Jesús apenas tenía 12 años y ya lo pueden ustedes encontrar en el templo, hablando con los doctores de la ley, oyéndolos, preguntándoles. Y dice la palabra que los doctores de la ley se maravillaban con las respuestas y con la inteligencia que mostraba Jesús. Ustedes pueden ver que sus padres habían tomado ya el camino de regreso hacia Nazaret, que es un día de camino, y se dieron cuenta que no estaba con ellos en el camino, así que regresaron rápidamente y lo encontraron en el templo estudiando la palabra de Dios. Entonces su mamá le pregunta, ¿por qué nos has hecho esto? Y la respuesta de Jesús es contundente. Jesús les dice, ¿por qué me buscan? ¿Acaso no saben en dónde encontrarme? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Un lugar en donde encontrar a Jesús. Si tú quieres buscar a algo o buscar a alguien, tienes que buscarlo pues en su lugar. ¿Cuál es el lugar que Jesús decía que era su lugar? Bueno, pues en los negocios de su padre. Lo normal en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús o desde Génesis hasta los tiempos de Jesús,
nosotros podemos ver que un hijo se dedicaba al mismo negocio de su padre. El padre de familia, si amaba a su hijo, pues le iba a enseñar perfectamente bien todo acerca de su oficio, le iba a mostrar todos los secretos de su negocio y lo iba a poner a practicarlo para que llegado la mayoría de edad pudiera él dedicarse a ese negocio y tuviera éxito, fuera bueno en lo que hacía para que le fuera bien económicamente. Así es que un padre tenía que adiestrar a su hijo en los negocios. Empezaba desde un aprendiz hasta que pues desarrollaba una maestría, ya era un maestro del negocio. La palabra de Dios nos habla de esta práctica varias veces, pero fíjense que desde Génesis, desde los meros orígenes, esta práctica ya ocurría. Si alguien quiere leer Génesis 4, verso 20 y 21, por favor. Dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Es interesante esto, ¿no? En el libro de Génesis nos habla de una herencia en las habilidades, en las capacidades, nos habla de que se generaron así como dinastías, ¿no? En el caso de Jabal, por ejemplo, nos dice que podían reconocer a toda la descendencia de Jabal porque ellos habitaban en tiendas y criaban sus ganados, eran ganaderos. Ese era el negocio de todos los descendientes de Jabal, los jabalíes, vamos a llamarles. Pero él tenía un hermano, Jubal, y nos dice ahí que él como que creó otra dinastía, y la dinastía que se generó a través de Jubal fue que todos eran buenos músicos, tocaban arpa y flauta. Así es que estos son los orígenes de dinastías, así se generan las dinastías y eran autoridad en la materia, ¿no? Entonces podemos entender que en estos tiempos el hijo de un herrero pues no podía ir a la universidad para hacer otra cosa diferente. De hecho, no existían las universidades. En ese tiempo, la escuela pues era religiosa. Los fariseos eran los que enseñaban acerca de la ley y todas estas cosas, pero la educación, tanto saber escribir como saber leer, todo eso se aprendía en casa. Más aparte, el papá, el padre de familia, pues le enseñaría a sus hijos acerca de su negocio. Esto era la educación. Hoy día, cualquier persona puede elegir la carrera que quiera tomar, pues porque hay universidades y cada quien de acuerdo a lo que quiere, de acuerdo a lo que le gusta o de acuerdo a sus perfiles de capacidades, pues entonces elige una carrera. En aquel entonces esto no era posible. ¿Sí, Fer? Digamos, viene la pregunta obligada, y entonces, ¿cómo eran, por ejemplo, buenos arquitectos para construir, no sé, en este caso, vamos a pensar en Noé? O sea, que Dios le dio el diseño, sí, pero, por ejemplo, para desarrollar todo el esquema, todo el edificio del arca, ¿de dónde viene toda los conocimientos, pues, como hoy día, digamos, arquitectos, ingenieros, etcétera, ¿no? Pues obviamente, si tú lo ves ahí, como tú bien lo dices, el diseño se lo dio Dios y también la capacidad.
Por ejemplo, cuando Dios le da la orden a Moisés de que construyan el tabernáculo, pues le pidió que hicieran todo un trabajo de orfebrería impresionante, trabajo con oro, piedras preciosas, todo, y según lo que podemos leer, a lo único que se dedicaban era a hacer ladrillos, ninguno tenía las capacidades. Y dice la palabra que Dios puso a 2 personas a los cuales les había dado espíritu de sabiduría para que ellos pudieran ser los que no solamente trabajaran en el oro, la plata, el bronce, los metales, las joyas, sino que enseñaran a todos los demás a poder hacer ese trabajo de manera apropiada. También Dios le dio sabiduría, nos dice la palabra, a mujeres, no da sus nombres, para que ellas pudieran hilar, para que empezaran a hacer hilados de azul, de púrpura, para poder hacer la obra del tabernáculo. Era algo que Dios les estaba pidiendo y de lo cual no tenían las capacidades, nadie les había enseñado a hacer algo semejante. Entonces Dios intervino y Dios les dio esa sabiduría para poderlo hacer. Además, era una obra de excelencia la que tenían que hacer en ese momento, ¿no? Así es que Dios es el que les dio esa capacidad en ese momento. Pero en ese, hablando ya de familias, pues entonces, en ese entonces, pues el hijo de un herrero, pues su aspiración máxima pues era ser un buen herrero. Iba a aprender todos los secretos de la herrería, se los iban a enseñar su padre y todo mundo lo iba a conocer como un herrero. El hijo de un carpintero, por ejemplo, como José, pues debería de ser carpintero. Así es que Jesús, nos dice la palabra, crecía en la fe, el espíritu de Dios del cual había nacido lo llevaba adentro, le decía que él era un hijo de Dios, le daba testimonio de que él era un hijo de Dios, por lo cual Jesús no estaba tan ocupado en aprender de la carpintería, aunque sí aprendió de la carpintería, puesto que nos dice que en la ciudad de Nazaret todos lo conocían como el hijo del carpintero. Con toda seguridad hizo algunas puertas, con toda seguridad hizo algunas mesas, algunas sillas, pero entonces en la ciudad de Nazaret lo conocían como el hijo del carpintero, pero él sabía que él tenía una esencia dentro de él, entonces él necesitaba aprender, pero no de los negocios de José, que era la carpintería, sino de los negocios de su Padre Celestial, y los negocios de su Padre Celestial pues se encontraban en la palabra de Dios. Así es que pues tenía que aprender del negocio, tenía que practicar, era necesario estar en sus negocios. ¿Dónde pueden ustedes encontrar un carpintero? Pues en la carpintería. ¿Dónde se puede encontrar a un herrero? Pues en la herrería. ¿Dónde puedes tú encontrar a un hijo de Dios? Esa es la pregunta interesante. ¿Dónde se encuentran los hijos de Dios? Pues en la palabra de Dios, en la comunión con Dios, en la obra de Dios. Allí es en donde tú puedes encontrar a un hijo de Dios. No es en la iglesia. ¿En dónde puedes encontrar un hijo de Dios? En la comunión, en la palabra, en la obra de Dios. Ese es el lugar de un hijo de Dios. En el jueves pasado, nosotros empezamos a hablar acerca de propósito y encontramos que el propósito general para el cual el ser humano fue hecho, y nos encontramos con esa extraordinaria noticia de que no somos una obra de la casualidad, no estamos aquí porque eventos extraños ocurrieron uno tras otro que dieron como resultado que estemos aquí,
El jueves pasado hablábamos de que somos una obra de causalidad y no de casualidad. Hay un propósito para el cual nosotros fuimos formados y ese propósito, hablábamos, es el de sustituir a aquel querubín protector maravilloso, grande, que era el encargado de la adoración en el cielo, pero que había caído y había sido echado fuera de la presencia de Dios. Como yo les decía, Dios podría haber creado otro querubín más precioso, más grande, más extraordinario, con mayores capacidades, pero no fue hacia arriba, sino que Dios decidió ir hacia abajo y creó al ser humano poco menor que los ángeles, pero para darle a él esta función extraordinaria de la fortaleza del cielo a través de la alabanza, a través de la adoración, y le dio ese propósito general. Es un propósito que todos como seres humanos tenemos. Ahora, sabemos que el diablo echó a perder ese propósito divino cuando vino, provocó el pecado en el primer hombre, en el primer Adán, de tal manera que el hombre perdió la comunión con Dios, perdió, su espíritu se apagó, dejó de tener esa comunión con Dios, de tal manera que ese propósito había sido tocado, el hombre había perdido ese propósito, pero Dios no se quedó con los brazos cruzados, sino que hizo un plan de restauración de ese propósito. Jesús dijo, yo he venido para salvar lo que se había perdido. La parte más importante de lo que se había perdido pues era el propósito. El hombre había perdido su propósito, pero Jesús vino para restituir el propósito que el hombre, que el ser humano había perdido. Así que encontramos que Jesús no solamente recuperó el propósito como seres humanos, que es el de darle alabanza, darle gloria y generar esa protección en el cielo, esa fortaleza en el cielo con la alabanza, sino que además de restaurar el propósito, Dios nos puso en la posición ahora de ser hijos de Dios, no solamente una creación de Dios con su imagen y semejanza, sino de levantarnos a un nivel de hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros también tenemos un propósito. Hay un propósito general en los seres humanos, pero hay un propósito más específico para todos aquellos que hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo a través de la fe en Jesucristo. Tenemos un propósito como hijos de Dios. Es importante saber el propósito general que tenemos como seres humanos, pero es más importante saber cuál es el propósito que tenemos como hijos de Dios. La próxima semana hablaremos de el propósito que tenemos como ungidos de Dios. Luego hablaremos de los propósitos específicos que Dios pone en cada persona, de tal manera que tú puedas ver que tú eres una persona con muchos propósitos. Hay mucho propósito de Dios en ti. Pero ¿cuál es el propósito entonces que nosotros tenemos como hijos de Dios? Bueno, Jesús habla de ese propósito que él tenía como hijo de Dios y podemos aprender de Jesús cuál es nuestro propósito, cuál es el propósito que tenemos como hijos de Dios. Si alguien puede leer, por favor, del Evangelio de Juan, capítulo 10, desde el verso 24 hasta el 38, por favor. Yo lo leo. Por favor. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, se los he dicho y no crees. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas.
Como les he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre, por lo cual de ellas me apedrean. Le respondieron los judíos diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en nuestra ley, yo dije, dioses somos? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen: tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Mas si las hago, aunque no me creas a mí, crean a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, sí, gracias. Sí, le dicen estos fariseos, los escribas, los religiosos, le dicen a Jesús: bueno, mira, si tú eres el ungido, si tú eres el Cristo, si eres el Mesías, ya dínoslo, y no andes ahí con cosas. Y Jesús tendría al menos 300 profecías que hablaban acerca del ungido, que hablaban acerca del Hijo de Dios, acerca de él. Y yo creo que Jesús pudo haberles hablado acerca de esas profecías y cómo Jesús cumplía todas las profecías que estaban anunciadas acerca de él. Creo que este era el lenguaje de los religiosos y ellos pudieran haberlo entendido de esa manera. Ok, las profecías dicen esto y en ti se cumplen, por lo tanto, pues no hubieran tenido mayor conflicto, hubieran tenido que aceptar que él era el Hijo de Dios a través de todas estas palabras de la ley y todas las profecías cumplidas en él. Sin embargo, Jesús les respondió de una manera totalmente diferente. Jesús no les habló de profecías. Jesús de lo que les habló es de las obras hechas por él. Jesús le dijo: el Padre y yo uno somos, y vean las obras que yo hago. Entonces quisieron apedrearlo cuando les dijo: el Padre y yo somos uno. Y Jesús les dice: ¿por cuál de las obras de mi Padre, las obras que yo he hecho, por cuál de ellas me quieren apedrear? Ellos le dijeron: por ninguna obra te queremos apedrear, sino por blasfemar, porque tú dices que eres el Hijo de Dios, y al decir que eres el Hijo de Dios te estás haciendo igual a Dios. Escuchen bien el razonamiento de estos religiosos. Ellos dijeron: al decir que eres hijo de Dios, te estás haciendo igual a Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante punto es este! Entonces Jesús les dice: bueno, si no me creen por lo que les digo, créanme por lo que hago. Créanme cuando ustedes vean las obras que estoy haciendo. ¿A qué se refería Jesús con esto? Bueno, el Hijo no hace sino lo que ve del Padre. Nuevamente les hablo, estas palabras hablan del oficio, ¿ok? El Hijo no hace sino lo que ve del Padre. El hijo del carpintero, pues va a hacer obras de carpintería. El hijo del herrero va a hacer obras de herrería. El hijo no puede hacer otra cosa, no sabe hacer otra cosa, sino lo que su padre le enseña, lo que su padre le muestra.
Entonces, él les está diciendo a ellos, vean quién es mi Padre. Vean quién es mi Padre. A través de las obras que yo hago, vean quién es mi Padre. Yo estoy en los negocios de mi Padre. Véanlo a través de mí. Vean cuáles son esos negocios en los que estoy. ¿Cuáles son los negocios del Padre? Bueno, a través de Jesús podemos verlos, pero, por ejemplo, para los sacerdotes, los negocios del Padre, pues, serían ofrecer los sacrificios, realizar las fiestas solemnes. Evidentemente, los hijos de los sacerdotes iban a ser. Aprendían el oficio de sus papás. Los papás les enseñaban a los hijos la tarea del sacerdocio. Así es que para un sacerdote la obra del Padre pues era eso, ofrecer sacrificios, celebrar fiestas. Para los fariseos, pues ellos pensaban que las obras del Padre pues serían seguir la ley, enseñarle a la gente la ley y las costumbres judías para defender a la nación de Israel, de todas las demás naciones. Pero Jesús en realidad estaba mostrando cuáles son las obras del Padre, cuáles son, qué nos dice el Evangelio, cómo podemos nosotros ver cuáles son esas obras del Padre. Bueno, las obras del Padre son dar buenas noticias a los perdidos. No es juzgar a las personas como los fariseos. No es señalar los errores de las personas como los fariseos lo hacían. La obra del Padre es dar una buena noticia de salvación a los que están mal, a los perdidos, sanar a los enfermos. Jesús todos los días le llevaban enfermos y los sanaba. Esta es la obra de Dios. Estos son los negocios del Padre, la sanidad de las personas. Mostrar el camino de la fe. Animar a las personas que estaban desesperadas, desesperanzadas, fortalecer al que estaba cansado, liberar a los que estaban cautivos de los demonios, dar alegría, alegría a las personas en vez de la tristeza que ellos tenían, restituir todo lo que el diablo les había robado. En fin, todo esto lo podemos ver todos los días en Jesús. Estos son los negocios del Padre. En esto se enseñó, se instruyó y practicó Jesús todos los días. Yo hago una pregunta. Cuando tú dices que tú eres un hijo de Dios, ¿qué razones tú puedes darles a las personas para justificar ese dicho, para que la gente crea lo que tú le estás diciendo, que eres un hijo de Dios? ¿Qué podemos ofrecer a estas personas para que lo crean? Creo que tenemos muchas razones muy válidas, como por ejemplo, que nacimos de nuevo por el Espíritu Santo. ¡Wow! Eso es claro, eso es evidente, sí. Que creemos en el sacrificio de Jesús y por lo tanto hemos sido hechos hijos de Dios. Lo dice la palabra y es verdad. Podemos decirles que el Espíritu Santo testifica dentro de nosotros que somos hijos y que somos herederos juntamente con Cristo. Todas esas razones son correctas, son verdaderas, son válidas, pero todas esas son razones bíblicas. Sin embargo, ¿qué obras nosotros podemos presentar para decir que estamos en los negocios de nuestro Padre y que puedan creernos no por lo que les decimos, sino por lo que ven de nosotros? Que nosotros estamos en las mismas obras que nuestro Padre. Probablemente el día de hoy, dado que cualquier persona se dedica ya a lo que quiere, y ya no necesariamente a lo mismo de sus papás, ya no hay dinastías
por ejemplo, de músicos, dinastías de contadores, dinastías de ingenieros, dinastías de matemáticos. A veces sí se da, pero no se da. Ya cada quien escoge la carrera que quiera. Sin embargo, yo creo que nosotros podríamos generar una dinastía, así como todos los hijos de Jubal eran reconocidos porque eran buenos músicos con el arpa y con la flauta. Así como todos los hijos de Jabal eran reconocidos porque andaban en tiendas y eran ganaderos, yo creo que podríamos generar una dinastía de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que hacen los hijos de Dios? Bueno, son los que liberan a los cautivos, los que dan esperanza a los que han perdido su ánimo, los que dan buenas noticias, los que levantan al que está caído, los que no están juzgando, ni criticando, ni apuntando a las demás personas, sino levantándolas, trayéndolas a el Señor. Podríamos levantar una dinastía de los que así se comportan, de tal manera que la gente pueda decir, ese es un hijo de Dios. ¿En dónde encontrar a un hijo de Dios? ¿Dónde encontrarlo? Si tú dices, yo quiero encontrar a un hijo de Dios, ¿dónde lo puedo encontrar? No sé, probablemente tú digas, bueno, es que las obras del Padre son ser pastor. Ser pastor es una parte solamente, pero el pastor lo que hace es preparar a los hijos de Dios para que puedan dedicarse correctamente a la obra del Padre. Soy el líder de alabanza. No, esa es una parte, esa es parte de nuestro propósito como seres humanos, levantar alabanza, adoración al Señor y crear una fortaleza con ello. Esa es una buena parte. Sin embargo, si yo quiero encontrar a un hijo de Dios, creo que lo tengo que encontrar en donde hay problemas, ¿no? En donde están los conflictos. Allí es en donde se puede encontrar un hijo de Dios, porque un hijo de Dios está destruyendo las obras del diablo. Un hijo de Dios está levantando al caído, está sanando al enfermo, está levantando al que está desanimado. Allí es donde puedo encontrar a un hijo de Dios. ¿Dónde encontrar? Pues estas cosas se dan, pues, que en los hospitales. Estas cosas ocurren, pues, donde hay familias desunidas, donde hay familias con problemas, donde hay personas a lo mejor adictas. Allí es en donde se puede encontrar a los hijos de Dios. En pocas palabras, creo que el ministerio de los hijos de Dios, el propósito de los hijos de Dios se da en la calle. Ese es el lugar, ¿no? En donde están los fastidiados, en donde están los deprimidos, en donde están los viciosos, pues ahí es el asunto. O sea, ese es el lugar de acción, el lugar en donde los negocios del Padre pueden hacerse. Yo sé que si yo ahorita les pregunto a ustedes cuántos son hijos de Dios, todos me dicen que son hijos de Dios y estoy correcto, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero entonces creo que tenemos que prepararnos para tener éxito en los negocios del Padre, aprendiendo de Dios cuál es su voluntad, aprendiendo de Jesús, cómo es el prototipo de un hijo de Dios y a qué se dedica un hijo de Dios. Ahora, vean esto. Mateo capítulo 3, verso 13 hasta el 17. ¿Alguien lo puede leer? Mateo 3, del 13 al 17. ¿Quién lo lee? Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. No, ese no es. No, eso no es. Ese no es del 3. Mateo 3. Mateo 3, 13. Ah, es 13, perdón. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que
cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hasta ahí, hasta ahí. Ujú. Les he hablado ya en otras ocasiones de esta tradición judía. Esta tradición judía que consistía en que cuando un hijo varón llegaba a la mayoría de edad, que la mayoría de edad era a los 30 años, no es a los 18 como el día de hoy tenemos, ¿no? Que realmente la mayoría de edad se ha ido reduciendo de edad simplemente para que pueda la gente ser responsable de sus hechos y los puedan meter a la cárcel a la gente que hace algún delito, porque de acuerdo a la ley, si no es mayor de edad, entonces no es responsable de sus actos. Esa es la razón por la cual se redujo la edad, pero bueno, la mayoría de edad se alcanzaba a los 30 años. Y entonces el padre de familia sacaba a su hijo a la plaza pública de la ciudad en donde vivían, y en la plaza pública lo presentaba delante de todos, de toda la sociedad, lo presentaba, gritaba y decía: hey, aquí está mi hijo. A partir de este momento, mi hijo se encarga también de todos los negocios. Pueden hablar con él como hablan conmigo. Ya pueden pedirle a él en negocios como me los piden a mí. Ya está capacitado, ya está listo, es un maestro, así es que él ya está preparado para dedicarse al mismo negocio mío. Había una presentación del hijo en la plaza pública. Y bueno, Jesús, a los 30 años, no fue José, el carpintero, quien lo presentó, sino que en la plaza pública, en el río Jordán, donde Juan estaba bautizando, en ese lugar fue el Padre el que lo presentó, fue Dios mismo el que lo presentó delante de toda la gente que estaba allí. Dice la palabra que se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y entonces una voz desde el cielo se escuchó que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo mi complacencia. Wow. Yo quiero que tú veas que todavía, como lo dijo muy padre en la predicación ahí en el Aviva Fest, Javi Fonseca, Jesús no había hecho todavía nada. Ninguna obra había sido hecha por él, pero el Padre ya lo estaba presentando delante de todos como su hijo, para que todos pudieran poner atención en él, porque él se iba a dedicar a los negocios de su padre. Estaba siendo presentado por su verdadero padre, para que todos pusieran atención en esos negocios, para que trajeran a él, a la gente, para esos negocios. Yo quiero que ustedes vean que a lo mejor tú dices en este momento: bueno, es que yo no he hecho ninguna obra, es que yo no he hecho hasta ahorita nada todavía de los negocios del Padre, entonces a lo mejor no soy un hijo de Dios. No, 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 no. Ser un hijo de Dios es una proclamación de parte de Dios sobre tu vida. El Espíritu Santo que está dentro de ti da testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Sabes, porque lo sabes que eres un hijo, porque el Espíritu de Dios está dentro de ti, aunque no hayas hecho hasta este momento ninguna sola obra. El Espíritu Santo es el que da testimonio y el Padre es el que proclama. No son tus obras las que declaran que tú eres un hijo de Dios. Es Dios el que declara que eres un hijo, y dada esa declaración,
entonces tienes un propósito como hijo de Dios, que es andar en los negocios de tu Padre. Quiero que quede muy clarito, es un propósito, es un destino que nosotros tenemos como hijos de Dios, el podernos dedicar a los negocios del Padre. No es que los negocios del Padre nos definan como hijo. Yo soy hijo de Dios aunque no haga nada. Sin embargo, dado que soy hijo de Dios, mi destino es trabajar en los negocios de mi Padre. Quiero que tú lo sepas. Ahí a lo mejor dilo, mi destino como hijo de Dios. Repítelo tú en tu lugar. Mi destino como hijo de Dios es andar en los negocios de mi Padre, de mi Padre celestial. Ahora yo quiero que ustedes vean algo increíble, algo maravilloso. A partir de esta declaración del Padre, los cielos fueron abiertos. Jesús anduvo con cielos abiertos todo el tiempo, todo el tiempo. Yo escuché a algunos predicadores que daban llaves para abrir los cielos. Te voy a dar las llaves para que se abran los cielos. Yo quiero decirles que si tú eres un hijo de Dios, ya tienes los cielos abiertos. La llave que abre los cielos es: tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Y por Cristo Jesús, por la obra de Cristo Jesús, el Padre tiene en ti su complacencia. Es así de sencillo. Tú ya eres un hijo de Dios, pero tu destino entonces es andar en los negocios de tu Padre. ¿Ok? A partir de ese momento, a partir de esa proclamación, tú puedes leer en Mateo que Jesús empezó a ser dirigido por el Espíritu Santo. La dirección del Espíritu Santo empezó a mostrar cuál era ese ministerio al cual él debería dedicarse. La dirección del Espíritu. El Espíritu Santo está sobre ti. Cielos abiertos están sobre ti. El Espíritu de Dios te dirige, el Espíritu de Dios te capacita, el Espíritu de Dios te habilita, el Espíritu de Dios te muestra en dónde está la necesidad de la gente para que tú puedas dedicarte a los negocios de tu Padre. Así es que cuando tú veas a una persona o una familia que está sufriendo por alguna causa, yo puedo decirte, allí hay negocio. ¿Ok? Tú dices, ¿dónde están los negocios? ¿Dónde están los negocios? Bueno, pues si tú haces en los negocios del Padre, cuando veas a una persona padeciendo, allí hay negocio. Cuando veas a una persona frustrada, allí hay negocio. Cuando veas a una persona que está enferma y está soportando cosas feas, allí hay negocio. Cuando tú veas a una persona fastidiada, allí hay negocio. Así es que tan solo con que tú salgas de tu casa, creo que puedes ver que hay negocio por todas partes. Hay mucho negocio. Es más, estoy seguro que de tus vecinos ya has conocido donde hay negocio. Esos son los negocios del Padre. Cuando Jesús salía de su casa en las mañanas, pues había negocio por todos lados. Es más, ya ni siquiera tenía que andar buscando el negocio, se lo llevaban. Le llevaban a él, a los enfermos, la gente se agolpaba para escucharlo. Hay negocio. Este es el negocio más prominente. Muchas personas dicen, ¿cuál será el mejor negocio aquí? Muchos dicen, la comida. La chef dice, pues es la comida. Y sí, la comida, pues todos comen. Imagínate qué buen negocio, ¿no? Los contadores dicen, no, pues la contabilidad es un gran negocio porque hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos. Sí, así es que seguro, ¿no? Es un buen negocio ser contador. Otros dicen, pues la música, porque a todo mundo le gusta la música. Pero yo puedo decirte, el negocio de los negocios es
el negocio del Padre, porque por todas partes puedes ver gente fastidiada por el diablo. En todas partes puedes ver gente oprimida por el diablo. En todas partes puedes ver gente que ya perdió la esperanza, que ya perdió el rumbo debido a la obra del diablo. Así es que hay negocio, señores, señores, tenemos un buen propósito y un extraordinario negocio al cual nosotros nos podemos dedicar. Ahora, dice Mateo 5, del verso 13 hasta el 16. Si alguien lo puede leer, Mateo 5, del 13 al 16. Ya estamos terminando. Yo lo leo. Ustedes sois... Adelante, Juan Manuel, dale. Mateo 5, 16. Perdón. No, del 13 al 16. 13 al 16. 13 al 16. 13, 5 al 13. Ya ha cambiado. 13, 16. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ok. Como lo hemos dicho en otras conferencias de las cuales hemos estado hablando, Jesús oró por nosotros. Jesús dijo, ellos no son del mundo, por eso el mundo los aborrece, porque no son del mundo. Jesús declaró claramente que nosotros somos del reino de Dios y no somos del mundo. Pero Jesús oró al Padre por nosotros y dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal de este mundo. Y yo les decía, ¿por qué Jesús habrá orado para que no fuéramos quitados de este mundo si no le pertenecemos a este mundo? Si no le pertenecemos a este mundo, ¿por qué tenemos que estar aquí? Y la respuesta es, tenemos un propósito. La respuesta es, tenemos una función, un propósito, un destino para hacer en este mundo. Y aquí queda muy claro cuál es esa función, cuál es ese propósito. Jesús dice, ustedes, propósito para los hijos de Dios, estos son los negocios del Padre, ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué significa ser la sal de la tierra? Se los expliqué en aquellas conferencias. Está haciendo referencia a lo que hizo el profeta Eliseo. Recordarán ustedes que él llegó a la ciudad de Jericó y los hijos de los profetas que vivían en la ciudad de Jericó le dijeron, mira, ven y ve. Nuestra ciudad es una buena ciudad, está ubicada estratégicamente en una zona comercial. Sin embargo, es muy difícil la vida aquí en Jericó porque las aguas son amargas. Entonces, no se puede desarrollar la ciudad porque las aguas son amargas. Lo que sucedía es que Jericó vivía bajo una maldición que dio Josué desde el día en que fue destruida la ciudad. Y esa maldición hacía que las aguas fueran amargas y entonces la ciudad no pudiera desarrollarse. Pero entonces Eliseo, al escuchar esto, sabiendo que él tenía la unción del Espíritu, les dijo, traigan sal en una vasija. Tomó la sal de la vasija, fue a el suministro, a la fuente de las aguas que abastecía la ciudad de Jericó y echó la vasija de sal dentro de ese manantial, de esa fuente, y dijo, a partir de hoy,
las aguas son sanadas, las aguas de Jericó. Así es que a partir de ese momento, las aguas que eran amargas no se podían beber. A partir de ese momento, las aguas cambiaron y fueron aguas bebibles, y la ciudad pudo desarrollarse y empezó a haber bienestar en la ciudad. Cuando dice Jesús, ustedes son la sal de la tierra, está hablando precisamente de que en la tierra en donde tú y yo, donde nosotros estamos establecidos, donde vivimos, está bajo maldición, y está bajo maldición debido a toda la sangre derramada por años y años que han ocurrido en la tierra en donde nosotros estamos. No hay otra cosa que traiga mayor maldición que la sangre derramada, los asesinatos, todo ello. Y en nuestro país, olvídense, desde los tiempos precolombinos, la sangre era derramada de una manera impresionante. Los aztecas tenían un dominio brutal sobre las demás etnias, pueblos que habían. Ofrecían a sus doncellas, a sus dioses, les sacaban los corazones, a sus guerreros igualmente los dedicaban después de una gran hazaña, los dedicaban a sus dioses. Había derramamiento de sangre brutal antes de que llegaran los españoles. Y cuando llegaron los españoles, pues la cosa no cambió. Ellos dijeron, ¿cómo es posible esta brutalidad? ¿Cómo es posible que se esté derramando tanta sangre en nombre de los dioses de estos aztecas bárbaros? Y los españoles hicieron lo mismo. Los españoles derramaron sangre de una manera brutal simplemente en la ciudad de Cholula, donde estaban 365 templos dedicados a los dioses de los aztecas. Allí hicieron una matanza brutal. Mataron a toda la gente que había en Cholula. Ahí estaban todos los sacerdotes de esos templos y todo. Así es que un derramamiento de sangre de locura. Luego también en Tenochtitlán, un derramamiento de sangre. Y después de eso, durante siglos, tuvieron un derramamiento de sangre, oprimiendo a pues los indígenas, a los mestizos. Fue algo terrible. En México, desde antes, en la época precolombina y después ya colonizado, hubo un derramamiento de sangre. Después vino el movimiento de independencia, derramamiento de sangre. Después vino la revolución y ustedes podrían pensar, ya la libramos. Derramamiento de sangre nuevamente. Después ustedes podrían decir, México ya se convirtió en un país de instituciones y la ley va a dominar. No. Derramamiento de sangre, grupos criminales. Hoy día vemos derramamiento de sangre impresionante. En nuestro tiempo vivimos el número de mayor muertes. El presidente actual se quejaba del otro presidente que porque generó gran matanza. Bueno, hoy día llevamos como el cuatro veces el número de muertos violentamente que lo que hubo en los tiempos de Calderón. La sangre se derrama impresionantemente en nuestro país. Así es que nuestro país tiene grande maldición debido a la sangre derramada. Dice la palabra de Dios que la sangre de Abel clama. Esto es, la sangre del asesinado clama. Hay maldición. Ahora, pero la gran noticia aquí es, tú eres la sal de la tierra. Tú eres un granito de sal. Tú eres esa vasija de sal que Eliseo derramó sobre las aguas amargas y cambió las aguas amargas por aguas dulces, bebibles, que trajeron desarrollo y que trajeron bien a todo el lugar. Tú eres la sal de la tierra. Tienes un propósito. Tú tienes un propósito. Eres sal de la tierra. Tienes un propósito en los negocios del Padre. Eres sal. ¿Ok? Y no solamente eres sal de la tierra. La tierra tiene maldición, pero tú eres la respuesta de Dios. Eres luz del mundo. ¿Ok? Eres luz del mundo. De tal manera amó Dios al
mundo que le dio a su Hijo Jesucristo. Dios no envió a su Hijo Jesucristo para condenar al mundo, sino para que fuera salvado por él. Nosotros no estamos en este mundo para condenarlo. Los religiosos siempre condenan al mundo. Y nosotros no estamos para condenar al mundo, sino para traer salvación al mundo. Jesús para eso vino, para traer salvación. Somos luz de este mundo. Este mundo vive en tinieblas, tinieblas de enfermedad, tinieblas de opresión, tinieblas de pobreza, tinieblas de necesidad, tinieblas de desesperanza, tinieblas de tristeza, tinieblas de frustración. Pero tú eres la luz. La luz habla de una manera diferente, la luz se expresa de una manera diferente, la luz trae esperanza, la luz trae fe, la luz trae sanidad, la luz trae salvación. Tú eres luz y la luz brilla intensamente en medio de las tinieblas. Si la sal, dice Jesús, no sirve para nada, si la sal no sala, pues ¿para qué sirve? Sino para ser tirada a la basura. Tienes un propósito. La sal sirve para salar, para dar sabor. Si la sal no da sabor, pues entonces no sirve para nada. Si tú no cambias la maldición por bendición en donde tú estás, pues no sirves para nada. Ese es un propósito. Ahora, si tú eres luz, pero agarras un perfil bajo y dices que nadie sepa que soy un hijo de Dios, que nadie sepa que yo soy un cristiano, que nadie se entere de estas cosas. Es más, cuando el padre proclama que tú eres su hijo amado, dice, cállate papá, cállate, cállate, que nadie te oiga. Si tú tomas ese bajo perfil, entonces la luz no alumbra, la luz se pone abajo de la cama, la luz la pones abajo de la mesa, pues no sirve para nada. Tu posición es estar arriba. Tu posición es alumbrar desde lo alto para que puedas alumbrar un amplio espectro, un amplio margen en donde tú estás ubicado, para que tú puedas traer bendición en un amplio espectro en donde tú estás ubicado. Esto es los negocios del Padre. Este es nuestro propósito como hijos de Dios. No estamos aquí por casualidad ni fuimos hechos hijos de Dios sin propósito. Fuimos hechos hijos de Dios con un propósito. ¿Ok? No hay falta de propósito en ello. Dios vio en ti a un hijo de Dios como a Jesús. Un factor multiplicador. O sea, un solo hijo de Dios en la tierra pudo hacer mucho. Imagínate lo que pueden hacer miles. Imagínate lo que pueden hacer decenas de miles. Imagínate lo que pueden hacer centenas de miles. Imagínate lo que pueden hacer millones. Si uno solo hizo todo el rebumbio que hizo Jesús, imagínate lo que pueden hacer millones. Tienes un propósito como hijo de Dios. Así es que, Padre, yo te doy muchas gracias porque cuando tú planeaste que nosotros fuéramos hechos hijos tuyos, lo hiciste con un propósito. No fue una casualidad, no fue simplemente, no sé, una ocurrencia, no fue algo que ocurrió al azar, sino fue un plan con un propósito. Muchas gracias, Señor, por meternos en tus negocios. Muchas gracias por dejarnos participar de tu negocio. Muchas gracias porque nos has confiado tu negocio para que nosotros lo desarrollemos en este tiempo que nos ha tocado correr, en este tiempo que nos ha tocado vivir. Yo soy una persona con propósito, no soy una persona al azar. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.
¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran comentar? Sí, perdón mi ignorancia, pero aquí me dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. No entendí esa palabra. Bueno, por eso, perdón mi ignorancia en este momento. Ok, entonces mira, te la voy a poner acá, a ver si podemos hacerlo. Ni se enciende una luz y se Ajá. pone debajo de un almud. A ver, no, déjame que se quite esto para que pueda acceder aquí. No me deja y no me deja. Ok, entonces, a lo mejor sí. Vamos a preguntarle a Mr. Google. Es que en este momento quería sacarme de la duda. Ajá. Diccionario de la española. Almud, del árabe hispánico almud, es una unidad de capacidad. No, bueno, ahí no creo que sea hablando de la capacidad. Solo de los diccionarios históricos. A ver, aquí, almud. ¿Qué significa un almud según la Biblia? Oh, bueno, se puso ahí en una cosa rara. A ver. Ahí está. Esta palabra latina que significa seco es fruto de la suma de el verbo, no. ¿Qué significa poner la luz debajo de un cajón? Dice. ¿Ok? Almud sería un cajón. En el Evangelio de Lucas, Jesús dijo, nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un almud, es un cajón. ¿Ok? Sino para ponerlo encima de una repisa. Bueno, ahí lo tienes. Sería un cajón el almud. Enciende una luz y se pone debajo de un... Allá en mi Ahí. pueblo Ajá. había una unidad de medida que era precisamente como una cajita, como un cajoncito, pero el equivalente a 4 litros. Ese era un almud. Ok, míralo, ahí está. Un almud sería un cajón en donde caben 4 litros de algo. 4 litros de masa, o sea, no sé, frijol, maíz, etcétera, ¿no? Ok. Es un almud. Ok. Similar. Ok, muy bien, muchas gracias. Ok, ¿algo más que quieran comentar o que quieran preguntar? ¿No? Bueno, la verdad es que no sé ustedes, pero a mí me encanta saber que Dios vio un propósito en mí, que no estoy aquí por casualidad, que no estoy aquí porque sea obra del azar, sino que Dios vio en mí una capacidad y me confió algo. Tengo un propósito de parte de Dios, un propósito como ser humano, es alabarle, bendecirle, generar esa fortaleza en el cielo a través de mi adoración, pero tengo un propósito como hijo de Dios que es andar en sus negocios, ser sal, ser luz, andar en los negocios del Padre. Bueno, pues entonces que Dios les bendiga a todos, dado que ninguno tiene ninguna otra pregunta ni comentario. ¿Un grito? ¿Escuchando un grito? ¿Escuchando un grito? Sí. Pues de aquí salió. Playa. Dice, hermoso bebé. Muy bien. Hermosa bebé. Que Dios les bendiga a todos. Bye, bye. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, Fe, Pati, Elizabeth, Sofía, adiós, Ofe, Liz, qué bueno que ya llegas a tu casa. Adiós. Chito, Adiós. Adiós.
George, hola. A Juan Manuel, hasta luego. Alejandrina, Hilda, Vianey, Georgita, Luz, señora Alma, Blanca, Héctor, Amalia. Buenas noches, pastores. Hasta luego. Dios les bendiga. Chao, chao. Bendiciones igualmente. Váyale. Bendiciones. Bye. Bye bye. Bye.